Moi bones. Güei, en Restolando Libros vamos falar de series de moda que tan basadas en libros. Entamamos. ¿Qué tal? Bien llegados a este segundo capítulo de la segunda temporada de Restolando Libros. Como sabéis, todos y todos vivimos nos últimos años el auxe de plataformas digitales nes que podemos disfrutar de contenidos como miniseries, series, documentales, animes, como son el exemplo de Amazon Prime, HBO, Netflix y todos estos. Hay series que se ponen muchísimo de moda y que casi parece que estás cometiendo un delito si no viste de alguna de ellas. Y muchas de esas series están basadas en libros o en sagas de libros. Así que guay, vamos a ver el ejemplo de algunas de ellas. Una de las series de moda de la que non se para de sentir falar últimamente é Los Bridgerton. Esta serie está basada nunha saga de libros escritos por Julia Quinn e estos libros foron escritos entre el año 2000 y el 2006, pero non tuvieron realmente mucho éxito o todo el éxito que algamaron agora hasta que se conocieron pola serie de Netflix. Días difíciles de olvidar. Esta é unha colección de libros románticos ambientados na época de la Rexencia e está compuesta por 8 libros, la saga. Cada un de esos libros fálanos de un hermano o de una hermana Bridgerton. Entonces, al través de cada libro vamos conociendo la vida de ese hermano y por lo tanto vamos haciendo una composición de lo que lle todos los entresijos familiares de toda esa familia. Además, en el mes de marzo de este 2021 sacaron una precuela debido al gran éxito que tuvo la saga después de estrenar la serie. Otra de las series de moda de la que de xuro que sentisteis que falar é la serie de Lupin. Arsène Lupin é un personaxe sacado de una saga de libros clásicos e que é toda unha institución en Francia. Arsène Lupin en Francia é como Sherlock Holmes en Inglaterra. É un personaxe perconocido e é toda unha institución. Estos libros falanos de ese personaxe que é un lladrón de guante blanco que gracias a la súa astucia e a las súas artimañas é capaz de vencer a muchísimos villanos. E por eso que é un personaxe col que acabas sintiendo empatía, tanto el lector como la persona que está viendo la serie acaba empatizando con él, porque en realidad non fai cosas verdaderamente males, sino que acaba venciendo eso, a muchísimos villanos. Entonces é un personaxe moi querido. Ahora ya lo conoces. Y é unha serie que está teniendo muchísimo éxito. La serie está basada en 4 libros, pero en realidad hai máis de 20 libros que escribió el autor nos que aparezca este personaxe. Otra miniserie que está de moda y que la verdad é que a mí me prestó mucho é Unorthodox. Esta serie está basada nas memorias, na vida real de Deborah Feldman, que é unha moza que vivía nel barrio de Williamsburg en los Estados Unidos. Y este barrio es un barrio en el que todavía anguaño se asienta una comunidad de judíos ultraortodoxos y es una comunidad que sigue rigiéndose por unas normas religiosas muy estrictas sobre manera con las mujeres y, por ejemplo, el matrimonio concertado es una de estas normas que todavía siguen manteniendo a día de hoy. Entonces, tanto la protagonista en la vida real de esta historia como la protagonista de la serie, Esti, intenten escapar de esta comunidad de judíos. Y los dos lo consiguen, pero la vida real de la protagonista y la vida de la protagonista de la serie son diferentes. Es decir, la primera parte de la historia, hasta que consiguen escapar, es la misma, pero a partir de ahí tomen caminos distintos. Y por eso que es imperdonable si non leíste el libro y viste la serie y viceversa. Hay que leerse el libro para conocer la historia real de la protagonista y hay que ver la serie pues para conocer la adaptación cinematográfica que a mí personalmente me prestó mucho. Bueno, como veis, estes son una más de algunas de las series de moda que están basadas en libros, pero en realidad hay una montonera de ellas.
Aquí simplemente mencionamos de algunas, pero hay muchas muy conocidas como Outlander, como El cuento de la criada, del que ya falamos nun capítulo de la temporada anterior, Valeria, Gambito de Dama. Hai muchísimas series que están basadas en libros. Así que convido vos a que si visteis de algunas destas series lo deixéis en comentarios, y si leísteis el libro podéis hacer la comparanza, a ver qué vos pareció un y qué vos pareció el otro. Y espero que vos prestara el vídeo y vémonos en el siguiente capítulo. ¡Ta luego!